Andar en luz. Cita bíblica, primera de Juan 1:3 y 5 al 10. Dice, lo que hemos visto y oído, les proclamamos. También ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta carta, la primera carta de Juan, siempre ha sido una de mis favoritas porque nos muestra cómo el apóstol, cuando estaba a un lado del Señor Jesús, tenía un carácter y una actitud tremenda. Amaba mucho al Señor, sí, pero también cuando alguien no se sujetaba o no seguía al Señor, el apóstol decía, Señor, permítenos descender fuego sobre estas personas que no nos siguen, que no te siguen, Padre. Sí, fue Juan. Y le dice Jesús, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Ahorita? Y le dice, no, tú no sabes de qué espíritu eres. O sea, era un hombre colérico con ganas, que amaba al Señor con ganas, pero que no veía como bueno, provechoso, que alguien más estuviera usando el nombre del Señor, siendo discípulos sin estar a los pies del Maestro. Y Jesús les decía, que cállense, no saben de qué espíritu son. Lo que sí les pido es que el que está contra nosotros, ya la hizo, pero el que no, desparrama. Por eso dice, no se lo impidan. Y esta carta, les digo, me gusta porque vemos cómo hasta este tiempo, año 90, más o menos, del tiempo de Jesús hasta que se escribe esta carta, son unos 50 años más o menos, aprox. 50 años en que Juan estuvo siendo transformado, cambiado, amoldado, y en 3 cartas sencillamente nos resume todo el Evangelio. En 3 cartitas sencillamente nos dice la vida cristiana es así y no se mueve para ningún otro lado. ¿Por qué? Porque ella lo experimentó desde atrás y ahora nos llega a nosotros como un resumen, como puntos claves de vida. Y Juan no se mete en muchos asuntos, simplemente te dice, esto es la luz, esto es ser cristiano, esto es ser un hijo de Dios, esto es ser un hijo del diablo, esto es ser un discípulo y esto es ser un no discípulo. ¿Por qué? Porque Juan ya pasó por eso y se entregó tanto al Señor que en sencillas palabras, en 3 cartitas, nos da un resumen doctrinal de 50 años. Fíjate, 3 cartitas. Vamos al primer punto. Encomendados con los apóstoles. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión en hebreo es encomendado. Es decir, que estamos dependiendo del que nos envía o ha dicho que nos ayudará. La palabra griega aquí es koinonía, que quiere decir comunión. Estoy relacionándome con alguien más. Pero la palabra en hebreo es, estoy siendo yo encomendado. Tengo una misión, tengo un asunto importante que yo tengo que resolver. ¿Sí me doy a entender?
Esa es como que la diferencia. En Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie ¿qué? Las arrebatará de mi mano. Estamos encomendados en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en sus manos. Y al estar en sus manos, Jesús dice, nadie. ¿Y quién las puede arrebatar? Nadie. Entonces, al estar encomendados junto con los apóstoles, experimentamos, número 1, confianza. Número 2, certeza. Y número 3, seguridad. Confío porque así los apóstoles nos transmitieron lo veíamos en la mañana, esa tradición. Les decía en la mañana que la palabra tradición es pasar de una mano a otra mano. Y si vemos la primera carta de Juan, Juan dice, lo que hemos visto y oído y palparon nuestras manos en relación al verbo divino, eso les estamos transmitiendo. Entonces, tenemos la confianza de lo que aquí está escrito es totalmente real, palpable. Lo que está aquí, cada palabra tiene poder. Los judíos dicen a la Biblia, no le falta nada, ni le sobra nada. Tiene todo. Lo que tú necesites, aquí está. Y nos da esa confianza. Y también nos da la certeza que va a ocurrir, porque son testimonios reales y vivos. Y también nos da esa seguridad que si lo hizo con los apóstoles, ¿por qué no lo ha de hacer con nosotros? Pues está escrito que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo les decía la semana pasada, entonces, ¿por qué no tenemos autoridad? ¿O por qué no la ejercemos? ¿Tenemos la autoridad? Sí. ¿Cuándo la tenemos? Cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador. ¿Y cuándo? Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. En ese instante tenemos la autoridad. ¿Qué hace falta? Practicar. ¿Cómo lo practicamos? Estando a los pies del Maestro. Señor, aquí estoy, quiero aprender. Pero la autoridad ya la tenemos. ¿Qué es lo que hace falta? Desarrollarla y llevarla a la práctica. Entonces, si Dios ya hizo eso desde el Antiguo, incluso desde el Antiguo Testamento, ¿por qué no lo ha de hacer en nuestra vida? ¿Qué nos hace falta entonces para que se active esas bendiciones? Yo les decía el domingo pasado, hay alrededor de 3,700 bendiciones, más o menos. ¿Cuántas de esas sabemos? ¿Cuántas de esas recibimos? ¿Y cuántas de esas le hemos dicho adiós? Entonces, de que nos da confianza, certeza y seguridad es innegable. Pero lo que sí es que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Entonces, al decir que estoy encomendado, es que yo estoy dependiendo totalmente de alguien más. En este caso, yo estoy dependiendo de lo que ya ha dicho Dios. Te voy a bendecir. Y todavía dice la Escritura, en Deuteronomio, te van a alcanzar. Pero para que te alcancen, usted tiene que alinearse a la voluntad de Dios. Número 2. Dios es luz, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. En Juan 8:12 vemos esa parte. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue. No es lo mismo ser un discípulo a distancia que un discípulo cercas. No es lo mismo.
Por ejemplo, que las clases online, o sea, no se puede. Es muy complicado, es muy difícil. Porque hay ciertas cosas que se dicen en secreto. Fíjate, hay cosas que se dicen solo aquí, no allá. Entonces yo quiero saber la voluntad de mi papá, tengo que venir a lo secreto. Isaías 2:5, casa de Jacob, vengan y caminemos a la luz o la iluminación de Jehová. Para los quienes buscan y usan términos de vamos a la iluminación de la nueva era, por ejemplo, o la iluminación del Buda, la palabra iluminación es eso, a que el Señor ahora nos esté iluminando. ¿Cómo nos va a iluminar? Cuando venimos a Él. ¿Alguna vez usted ha dirigido a un ciego? A ver, levante la mano. ¿Quién ha dirigido a un ciego? ¿Qué se siente dirigir a un ciego? ¿Eh? ¿Pero qué más se siente? ¿Alguien más? ¿Alguna vez alguien ha practicado cómo percibe un ciego? ¿Cómo se mueve un ciego? ¿Sí lo? Ajá. ¿Lo han practicado así, vamos con el bastón y así? ¿Y qué se siente? Se siente horrible. Al principio, ¡ay! Ya después, ¡ay! ¿Por qué? Porque estás dependiendo de un palo. ¿Sí? Mi carnal era ciego, ya está en la presencia del Señor, pero era ciego y se desenvolvía de una manera increíble. Y desarrolla varios sistemas extrasensoriales. Y una vez me pusieron a hacer una práctica con él, jugar carreritas. A mi hermano lo pusieron 10 metros al frente y yo atrás. Y no pude, di como 1 metro y ya no pude. Le tuve que hacer así al antifaz para poder ver dónde estaba. Y él seguía hasta allá. Después nos invertimos. Yo adelante y él atrás. E iba caminando y dije, pues aquí tengo el antifaz, pues nomás le hago así, hago trampa y nomás veo para abajo. No, hombre, a los 3 minutos ya me alcanzó mi hermano. ¿Por qué? Porque él ya estaba habituado. Ahora, cuando tenemos estos impedimentos, nos limitamos. Pero cuando venimos a la presencia de Dios, cuando venimos a su fuente de sanidad, de protección, de cuidado, podemos caminar. Nuestros ojos son abiertos, tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque ahora estamos desvelando nuestros ojos. Por eso estamos encomendados, tenemos esa comunión. Lo que hizo con Pedro, Juan, Pablo, lo puede hacer ahora conmigo. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y yo? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre el apóstol Juan y yo? Ajá. Es casi lo mismo al final del día. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque es lo mismo al final del día. Ellos tienen el Espíritu Santo y nosotros se supone que también. Ellos tenían el Espíritu Santo y aún así la regaban. Y estaban ante la presencia del Señor y nosotros también. Les decía el domingo pasado, el Señor les decía a sus discípulos, pues saquen ustedes denle de comer, háganlo ustedes, practíquenlo, no voy a estar toda la vida con ustedes. Y decían, no Señor, ¿por qué nosotros? Incluso les decía que estaban en la barca y Jesús, la intención de Jesús era pasarlos de largo y llegar a la otra orilla y decirles, adiós, ahí nos vemos, échenle ganas. Y cuando dijeron, un fantasma, Señor, ayúdanos, ¿qué hizo el Señor? Les dije, pues, ¿por qué no entienden? O con el endemoniado. No hay diferencia en realidad.
Pero muchas veces nosotros nos limitamos. Buscamos una limitación. Es que ¿quién soy yo para hacer o deshacer? Porque el Señor ya nos dio la autoridad. ¿Qué me hace falta? Desarrollarla. Ya la tengo. Ahí está. No hace falta nada más. ¿Qué te hace falta? Y todavía dice la Biblia, si tienes falta de fe, falta de conocimiento, ¿qué dice? Pídelo. ¿Y qué va a hacer Dios? Te lo va a dar abundantemente, todo lo que necesites. Pero dice, pide con fe, no dudando nada. Pero entonces, Dios es luz y entendemos que al estar en la luz no hay ninguna tiniebla. ¿Por qué? Porque en Isaías 6:5 dice, entonces, esta es una representación de que está el profeta Isaías ante la grandeza de Dios y nadie puede estar vivo ante la grandeza de Dios. Es fulminado. Y aquí dice entonces, dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre la boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué hizo Isaías? Reconoció, oh sí, soy bien pecador, la regué bastante. Y la recompensa de Isaías prácticamente era la muerte. Pero reconoció Isaías que tenía sus labios inmundos y habitaba en un pueblo malo. ¿Y qué hace un serafín? Agarra un carbón y órale, ya, ahí está. Vemos la misericordia de Dios sanando así. ¿Qué hizo Isaías? Reconoció su estado. Y en el momento que hace el Señor, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es que, quitada tu culpa, y 2, limpio tu pecado. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere el profeta? Y aquí, en los siguientes versículos, dice el Señor, oh, ¿quién irá por nosotros? Oh, ¿quién será nuestro mensajero? Y dice el profeta, heme aquí, yo aquí estoy, envíame a mí. ¿Por qué? Porque experimentó la salvación, la sanidad, experimentó a Dios. Entonces no tan solo es, sí, yo creo y confío en Dios. ¡Qué padre! Pero tenemos que llegar a un punto de un encuentro total, donde yo me sienta el pecador más grande, pero a la vez sabiendo que voy a estar perdonado y ser perdonado. Pero es reconocerme en mi posición de yo y Dios. Por eso la luz, voy al siguiente, nos muestra una esencia importante de Dios. La luz aleja toda oscuridad, aleja todo pecado. Cuando te acercas a Dios, Él puede alejar toda oscuridad, porque alumbra toda tu vida. Eso es lo que pasa cuando viene Dios, viene la presencia de Dios, te acercas a Dios, no hay un ápice de oscuridad. No hay nada, no existe nada, porque todo lo alumbra. Entonces pregunto, ¿por qué seguimos atrayendo esas tinieblas a nuestra vida? Sabiendo que Dios ya nos limpió, ya nos perdonó, sabiendo que ahora somos el templo del Espíritu Santo. Y al decir templo es que tiene, o que somos una estructura santa. Así. Somos una estructura, un cuerpo, vamos, santo. ¿Por qué seguimos entonces atrayendo esas tinieblas a nuestra vida? Por eso Jesús decía, no peques más, cuando lo sanaban. O Pablo decía, deja de pecar. Eso lo vemos en Colosenses. Quítense las vestiduras viejas y pónganse las nuevas.
Quítate la envidia, quítate el orgullo, quítate la vanidad y ponte un vestido que glorifique a Dios, que honre a tus seres queridos, vamos. Es lo que está diciendo. Si no, ese texto no existiera. ¿Para qué? Porque si el Señor ya alumbró y ya estamos completos y felices y transformados, no necesitamos de cambiar y renovar nuestra mente. No la necesitamos. Sin embargo, es una enseñanza de que tenemos que transformarnos. Renovar acá. Por eso dice Pablo, para que conozcan la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero necesitamos renovarnos. Entonces vemos que la luz aleja toda oscuridad, y al alejar toda oscuridad también nos invita a alejar nuestro pecado, nuestras malas decisiones. Y en base a eso tenemos el tercer propósito. El propósito de la luz, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ya vimos que comunión es estar encomendados, estar en sus manos. Si decimos que tenemos una relación, una seguridad con Él, pero nos salimos del huacal, estamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál es el propósito? Destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son esas obras del diablo? Mentir, asesinar, adulterar, fornicar, idolatría. ¿Qué más quieres? Ponle un pecado. Soberbia. ¿Qué otro? ¿Para qué se presentó el Señor? ¿Destruir qué? ¿Qué quiere destruir en nuestra? Ahora pregúntate, ¿qué quiere destruir en mi vida? Pregúntate a ti, Dios, ¿qué quiere destruir de mí? Porque se supone que si tú estás con Él, el propósito del Señor es que destruya la maldad que hay en tu vida. ¿Qué maldad quiere destruir en tu vida? ¿Qué pecado quiere destruir? Ajá. ¿Sí? Por eso expresa, el propósito de la luz es ese, en que verdaderamente decidamos y definamos en dónde estamos parados. No es un me gustaría estar, quisiera estar. Juan, ya con su experiencia de casi 100 años el Señor, dice, si decimos que tenemos una comunión con Él, al decir comunión es que yo estoy en sus manos, que pertenezco a Él, que ahora soy de Él y practico lo que Él está pidiendo. Entonces dice, pero si andamos en esas tinieblas, al decir andar, es que estamos así. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, el apóstol luego ya nos está diciendo, es así las cosas. Por eso se presenta el Hijo de Dios, para deshacer. Por eso, ¿qué pecado quiere destruir Jesús? ¿Para qué? Para que la luz de Dios, último punto, para que la luz resplandezca en tu vida. Deja que la luz resplandezca, es el punto 4, versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, estamos resguardados, estamos seguros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de. ¿Por qué nos va a limpiar de todo pecado? Porque ahora decidimos con una conciencia plena creerle y entonces transformarme.
Yo les decía hace como 2 domingos, si mal no recuerdo, en las prédicas, que antes de pensar, tengo que creer. Y después, tengo que pensar. Porque si yo nada más creo, no me va a dar oportunidad. Si yo pienso, no me va a dar oportunidad para creer. Y yo les preguntaba, ¿usted por qué se hizo cristiano? ¿Porque le pensó mucho o porque creyó mucho? ¿Por creer? Si usted lo hubiera pensado, no se hubiera hecho cristiano. ¿Sí me doy a entender? Entonces lo mismo es si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y todavía, y la sangre nos limpia. Por eso es que cada vez que si yo estoy cometiendo algo es, Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame, hazme tener una actitud diferente y vivir con ello. Al decir vivir es actuar. Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo, una ciudad sobre un monte no se puede ocultar. Fíjate lo que está diciendo Jesús, el papel que tú tienes. Ahora tú eres la luz. ¿Por qué? Porque ahora el Señor te está encendiendo. Sigo. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Fíjate, ¿qué es lo que hace la luz? ¿Alumbra a quiénes? A todos, no dice a unos cuantos. ¿Sí? A todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de ¿de quién? De los hombres. Así brille. Para que vean cuál es el propósito de que brilles. Para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ese es el propósito, para que tú brilles. ¿Para qué? Para que digan, ay, mira, es una persona que ha sido cambiada, una persona que ha sido transformada. Y por eso muchas veces uno dice, pero tú eras un borracho. Te la pasabas en cantina, que quién sabe qué. Y se les hace extraño. Entonces, ¿para qué nos sirve el faro? Para guiar, para dar dirección. Si no hubiera un faro en la costa, ¿qué pasa con los barcos? Se pierden, chocan, porque al momento de que hay un faro en la tierra, indica que el barco se está acercando a la tierra. Un puerto. Y si no hay un faro encendido, hay catástrofe. Lo mismo es tú que estás en la presencia del Todopoderoso, en ese lugar donde nadie más entra, sino tú, que estás siendo transformado, que estás siendo cambiado, que tu pecado está siendo aniquilado, si lo queremos ver así. Ahora tú te estás convirtiendo en un fósforo. Te voy a poner un ejemplo. Moisés, cuando fue al monte, ¿cómo subió? Normalito, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se la pasó arriba? 40 días, 40 noches. Y cuando baja, ¿cómo desciende? ¿Por qué alumbraba? Exacto, porque había pasado 40 días en la presencia de Dios. ¿Moisés era humano? Sí. ¿Tenía pecados? Sí. ¿También tenía el Espíritu Santo? Sí. Pero en su humanidad también se enojaba el Moy. Y todavía dice la Biblia que era un siervo manso. Fíjense, era manso, dice la Biblia. Pa' manso que era el Señor, porque también se enojaba. Pero el punto no es ese, el punto es que Moisés, a pesar de su humanidad, de sus debilidades, pasa un tiempo con Dios y baja radiante, baja iluminado, es la palabra,
baja iluminado. A tal punto de que los hijos de Israel como que lo querían medio venerar. Por eso se puso un velito. ¿Por qué Moisés llegó a ese grado de iluminación? Porque pasó un tiempo con Dios. Porque si decidió pasar tiempo con Dios. Por eso dice, así alumbre vuestra luz ahora delante de los hombres. Porque el tiempo en que tú estás pasando con el Señor debe de verse reflejado en tu casa, con los amigos, en tu trabajo. Debe de verse reflejado. Y si no se ve reflejado, ¿qué pasa? Porque la idea central de Jesús es, así brille la luz de ustedes delante de los hombres. O sea, no se la impidas, porque tú no sabes si esa persona también puede glorificar a Dios. Para que vean sus buenas acciones, pero más sobre todo eso, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo lo van a glorificar? ¿En base a qué? Si los hijos de Dios no hablamos, si los hijos de Dios no mostramos que estamos pasando tiempo en la presencia de Dios, ¿cómo lo van a glorificar? Porque ese es nuestro propósito. Yo paso tiempo con un propósito. Y el otro lado es una menorá, es un candelabro de 7 brazos, único objeto luminoso que se encontraba en el lugar santo, no había nada más. Fíjate, no había nada más, era el único objeto que estaba iluminado para que el sacerdote o el sumo sacerdote empezaran a trabajar, a partir los panes, por ejemplo, a ofrecer algo de incienso, pero nada más era eso. Entonces, nuestra luz debe de iluminar nuestros hogares. Y si lo queremos ver como mandato, es un mandato. Por tanto, con esto ya acabo, deja que la luz del Señor ilumine cada rincón de tu corazón, de tu espíritu y de tu mente. ¿Qué luz? Vimos que entonces la presencia de Dios ilumina todo un cuarto, ¿verdad? Y te voy a hacer una pregunta, ¿qué rincón hay en tu corazón y en tu mente o en tu espíritu que todavía le haga falta esa chispa divina? Que le llegue esa luz. Que decimos, no Señor, aquí no entras. No Señor, tache aquí. ¿Qué rincones hay en nuestra vida que le estamos diciendo a Dios, aquí no entras? Nada. Prohibido Dios. Porque el momento de que hay un grado de oscuridad, estamos diciendo ahora que entonces no vivimos en la luz. Y estamos cometiendo pecado. Pero la idea de todo esto es examinarme y decir, estoy mal en esto, Señor, ayúdame a mejorar esto. Quiero agradarte. Quiero estar bien. Segundo punto, sé la luz que Dios quiere que seas. Sino para que usted se hace cristiano. Para salvar su vida del infierno no tiene mucho chiste. Porque hay un propósito para hacerme yo cristiano. Ejemplo, si la idea de Dios era salvar a la humanidad del pecado y de la muerte y del infierno, si esa era la idea principal, ¿por qué entonces enseñó más cosas? Enseñó acerca del reino de los cielos, ¿por qué enseñó a perdonar? ¿Por qué envió a discípulos? Si la idea original de Dios era salvar a la humanidad de su pecado, ¿por qué va el Señor más allá? ¿Por qué predica? ¿Por qué sana? ¿Me doy a entender? Entonces, no tan solo es, me hago cristiano para salvar mi vida, sino es ir más allá de eso. Es ser luz al mundo. Por eso dice, vosotros sois la sal de este mundo. Pero si la sal se deja de ser sal, ¿qué pasa? Y si la luz que está
en el candelabro la ponemos debajo de un almud, ¿qué ilumina? No hay propósito. Entonces dice, ustedes como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos de ponernos de un lugar bajo a un lugar alto para que nos vean. Por eso dice otra vez Jesús, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a su papá que está en los cielos. Y 3, confía en Él, estás en sus manos. Tienes esa comunión porque estás en sus manos. Y lo que hizo con los apóstoles hace tiempo, también lo va o está haciendo contigo. Por eso no hay diferencia entre un apóstol y tú. No hay diferencia entre Juan y tú. Son lo mismo, son discípulos, son llamados. La diferencia es que estos tipos le creyeron. Decidieron hacer, decidieron dejar. Y nosotros, ¿qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer ahora? Porque somos exactamente igual, no cambia. Entonces no hay nada que me haga diferente. Por eso, confía, estás en sus manos. Padre, ayúdame, enséñame, límpiame, transfórmame. Aquí estoy.